buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este viernes 27 de agosto. Hoy es un día muy hermoso porque soy amante a esa historia de Santa Mónica, una mujer que lloraba por su hijo, por su esposo. Y el Señor le prometió que antes de morir se vería a su hijo y a su esposo convertido, y realmente así fue. Jesús cumplió. Y salía su hijo, doctor de la iglesia San Agustín de Hipona, que lo celebraremos el día de mañana. Hoy les habla el padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado tanto para ti como para mí, para que crezcamos en esa intimidad y en esa comunión con Jesús por medio de la Sagrada Escritura. Les doy muchas gracias por todas las personas que me escribieron el día de ayer, por sus buenos deseos, por sus felicitaciones. Que el Señor me los bendiga, que el Señor en cada momento me los vaya guardando por ser parte de este proceso de evangelización, pero también de mi vida personal, que los llevo en lo más profundo de mi corazón. Hoy los invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de versículos del 1 al 3, Evangelio San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, para que lo busquemos en nuestras Sagradas Escrituras y podamos hacer el ejercicio juntos. Que el Señor en este momento nos ilumine y nos dé esa alegría para iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba y les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: denos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarla, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se lo aseguro, no las conozco, por tanto velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué belleza de evangelio, y sin lugar a dudas seguimos durante esta semana meditando todo lo que es la exigencia de Dios, esa exigencia que nos pide el amado Jesús para nosotros poder gozar de ese gran banquete, de ese reino de los cielos. Hoy entonces se nos presenta un evangelio donde se nos hace la comparación con las 10 doncellas, 5 precavidas y 5 que no estaban tan precavidas. Y eso pasa en nuestra vida, queridos hermanos y hermanas. Es decir, las 10 eran doncellas y eran del mismo amo. Y esas 10, entonces habían unas que mantenían preparadas con la oración, con todos los elementos necesarios para que cuando llegase ese momento de la muerte, como veíamos el día de ayer en el Evangelio, se pudiesen estar totalmente preparadas para esa llegada del amo. Y eso pasa con nosotros mismos en nuestra vida espiritual, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces nosotros vemos en nuestros templos, en tantos encuentros de oración y todo esto, personas totalmente consagradas, personas que verdaderamente se han preparado para vivir ese momento, y otras que no? Es decir, en la vida del cristiano
hay esa calidad de servicio o esa mediocridad del servicio. Y con eso quiero decir que en cada momento nosotros tenemos que ir preparando nuestra vida, queridos hermanos y hermanas. Tenemos que ir preparando ese espacio para que nosotros podamos ir entonces verdaderamente entregando con calidad todo a ese Padre amoroso. Esas mujeres sensatas que no salieron a la carrera para irse a descansar ni para irse para el banquete, sino que fueron precavidas de echar el suficiente aceite para que les alcanzara durante toda la noche. Y es eso lo que nos debe preguntar hoy Jesús a nuestras vidas. ¿Estás viviendo tu vida con sensatez? ¿Estás viviendo tu vida con esa calma? ¿Estás viviendo la vida para que te vayas previniendo con todo lo que necesitas para tu vida? ¿O estás saliendo a la carrera para las cosas del mundo? Porque simplemente te están ofreciendo esos banquetes y sales sin pesar lo que tienes que ir a llevar para ese banquete. Y eso es en nuestra vida espiritual también. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la Eucaristía personas que llegan 15, 20 minutos, hasta media hora antes para ir a hablar con Jesús Eucaristía en el Sagrario? Y van preparando su alma, van preparando su corazón, van preparando ese momento para que estén dispuestos y dispuestas para vivir esa Eucaristía en plenitud. Pero la mayoría de los cristianos cuando van a la Eucaristía, si no llegan a ras, están llegando de pronto quizás un poquito antes, pero es a charlar con el vecino, a volver como algo social ese encuentro con Jesús. Y peor aún los que llegan tarde, que cuando ya se ha empezado la Eucaristía, ya entonces han llegado y no se pueden gozar de esa plenitud de la Eucaristía. Y entonces pasa que cuando escuchan la voz que dicen ha llegado el amo, salgan a su encuentro. Esa misma voz del pastor que está hablando, de aquellos profetas que están anunciando para que tú y yo vamos preparando nuestro corazón para esa venida de Cristo. Como esos pastores que nos van dando con sus explicaciones, con todos esos evangelios que nos explican, con todos esos tips espirituales, con esas enseñanzas que nos dan doctrinalmente, nos van preparando también para que nosotros estemos atentos, para que cuando llegue el Señor, el amo, vamos a estar allá esperándolo. Y es parte importante que nosotros nos acostumbramos es de que Dios es el que nos está esperando, de que Dios es aquel que está teniendo esa paciencia, de que Dios sale a mi encuentro. Y debemos estar nosotros siempre atentos a ese encuentro del amo, ese encuentro del Señor. Qué bueno que nosotros hoy podamos entender ese mensaje que nos regala este evangelio tan hermoso. Y entonces dicen que estas mujeres fueron a buscar a la carrera aceite para poderse entonces quedar durante toda la noche. Pero entonces nos dice el evangelio que el amo llegó, entraron al banquete y él cerró las puertas. Es decir, hablar ya de cerrar las puertas es negar ya esa presencia con Jesús. Es negar entonces de que tú ya tengas un acercamiento con ese Padre Celestial. Porque te has dejado ganar de las cosas del mundo, te has dejado ganar de todo aquello que te sedujo en esta vida terrenal, en esta vida pasajera, y no colocaste cuidado lo que era necesario para tu vida espiritual. Eso mismo entonces hoy nos puede pasar a nosotros si estamos pensando y mirando con las cosas del mundo. Que seamos tú y yo hoy conscientes de que necesitamos cultivar para ese reino de los cielos, que nuestra vida y nuestra mente tienen que estar concentrados para poder entonces mirar lo que Dios nos está pidiendo en el día de hoy. Queridos hermanos y hermanas, que no nos vaya a pasar como dice al final del evangelio: Señor, Señor, ábrenos. Y Él dice muy clarito en este momento: se los aseguro, no las conozco. Porque es que no solamente, queridos hermanos y hermanas, es ir a la Eucaristía, es estar haciendo un rosario, es estar verdaderamente preparando nuestra vida. Porque cuando nosotros vamos a esos encuentros simplemente por cumplir, el Señor no nos conoce, porque no estamos en esa verdadera disposición. Porque entonces dicen acá: por tanto velen, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Cuántos de nosotros nos puede llegar la vida en un segundo? Se nos puede ir mejor. ¿Cuántas veces nosotros podemos ir en nuestros quehaceres y en esos quehaceres quedarnos ahí para encontrarnos con la muerte? Que sea Dios hoy, queridos hermanos y hermanas, que vaya preparando nuestra vida y nuestro corazón para que vamos llenándonos entonces de esa presencia de Él, para que así podamos decirle: aquí estoy, Señor, con todos los elementos que tú necesitas para yo entregarme a ese gran banquete, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, ser felices todos los días porque hoy Jesús viene a llamar a tu puerta para que hagas parte de ese banquete celestial. ¿Estás tú preparado para ese banquete? ¿Estás preparada para esa llamada que Dios te ha hecho en el día de hoy? Recuerda compartir este mensaje y también invitar a muchas personas para que se suscriban a nuestro canal, para que vayamos creciendo en este encuentro personal y definitivo con Jesucristo. Y recuerda todos los días estar siempre en esa intimidad con el Padre Celestial, como lo estuvo Santa Mónica durante muchos años.